8:07, nos vamos en vivo a Casa de Gobierno. Habla el ministro Capitani. Acreditados en la República Argentina. También ayer participamos en una ceremonia de la suscripción de acuerdos de precios para materiales de construcción. Yo participé especialmente con corralones de la provincia del Chaco y miembros, obviamente, de la Unión Obrera de la Construcción y la Cámara Argentina de la Construcción, sus representantes. Nos parece muy importante esta iniciativa porque depende de cada una de las provincias, se identifican los materiales que forman parte de estos acuerdos. Materiales que van desde 28 a 37 materiales con distintos precios, que van de 37 a 44 precios. Es muy trascendente porque van precios desde cal, arena, tanques de agua, caño, cemento, etcétera. Y esto es un dato trascendente porque se han elaborado acuerdos con Tucumán, con Formosa, con Chaco, se pretende extender a Mendoza, a La Rioja, otras provincias argentinas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de maximizar el rendimiento de cada peso otorgado, por ejemplo, en el plan Procrear. Nosotros tenemos más o menos cerca de 96.000 créditos hipotecarios entregados por el Procrear, que se pretende expandir de un modo sistemático día tras día, y de hecho ocurre. A su vez también tratando de normalizar el funcionamiento de estrategias que nos permitan asignar los terrenos, porque cuando se otorgan los créditos hay dificultades muchas veces por los terrenos, porque el precio de los terrenos, de los bienes inmuebles, terrenos, aumentan. Entonces, la modalidad de este tipo de acuerdo lo que pretende es estabilidad en el precio de los materiales de la construcción, para quien recibe un crédito Procrear tenga un precio estable y pueda concluir su casa en tiempo y en forma. A su vez también porque eso maximiza el rendimiento de cada peso invertido en obra pública. Son aproximadamente 138.000 millones de pesos en el transcurso de este ejercicio fiscal. Y por supuesto también para las provincias argentinas que disponen del Fondo Federal Solidario, que tiende a incrementarse como consecuencia del precio y la cantidad cosechada de soja a través del Fondo Federal Solidario y la distribución de los derechos de exportación de soja. Lo que nos presenta es una perspectiva de contar con más recursos, pero para que no se evaporen los recursos es necesario tener estabilidad en el nivel de precios. Y esto es lo que se está acordando por iniciativa del Ministerio de Planificación Federal, conjuntamente con el Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Secretaría de Comercio y los gobiernos provinciales, a través de los gobernadores de las provincias argentinas, que participan activamente junto a la Unión Obrera de la Construcción y también a la Cámara Argentina de la Construcción y representaciones de carácter regional de instituciones que representan a empresas pequeñas y medianas en obras de construcción. La verdad que eso ha sido un elemento muy importante para la dinamización de la actividad. Yo trabajo un número nada más. El año pasado nosotros llegamos a tener entre 410.000 a 435.000 empleos privados formales surgidos de la construcción. Eso es un impacto muy importante y hemos tenido un récord de casi 12.000 millones de toneladas en materia de cemento. Creo que esa es una cifra récord, digamos, respecto al año 2011. La verdad que nosotros lo que observamos claramente es que la industria de la construcción, como agente dinámico de la generación de empleo, se puede sostener de un modo incremental con mayor asignación de recursos y obviamente con estabilidad en el nivel de precios. Y por último, quería transmitirles que en el transcurso de la mañana vamos a estar participando en la reunión de la Red Federal del Sistema de Control Público para Mejora Continua de los Programas Sociales, con intervención de la Sindicatura General de la Nación y también de los organismos de control externos, tribunales de cuenta, de las provincias argentinas. Eso tiene que ver con el monitoreo en el proceso de asignación de recursos y medición de calidad del gasto para áreas como educación, desarrollo social, seguridad social, en cada una de las jurisdicciones provinciales. También, y por último, por la tarde voy a recibir a Susan Siegel, que es presidente y CEO del Consejo de las Américas, y en ese sentido será parte de una agenda bilateral que ella está desarrollando en la República Argentina. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Muy bien.
De Radio Continental, Marcela Ojeda es mi nombre. Se cumple estos primeros 3 meses de ya lo que fue el lanzamiento y ya que se ha hecho efectivo el programa Precios Cuidados. Y se ha anunciado, y se va a hacer oficial también, que el próximo viernes se suman los molineros y los panaderos. Preguntarle de qué manera se va a hacer viable, y si es que efectivamente va a suceder, que el kilo de pan, las piezas más populares, estén a 18 pesos en mostrador, teniendo en cuenta que no ha bajado en el último tiempo la bolsa de 50 kilos de harina, que hoy está cerca de 290 pesos. Eso es lo que tiene que ver con el pan. Y preguntarle también en qué han quedado los acuerdos con el sector de los medicamentos y con la industria cárnica, porque no se ha visto el impacto de la baja de precios en este último sector, en los últimos días. Bueno, respecto al tema de pan, está en proceso de negociación con la cadena de valor por parte del Secretario de Comercio. Como ustedes saben, también es muy importante observar que la cadena, desde trigo, harina, pan, tiene un sistema de aplicación de retenciones equivalente al 23%, y hay que ver también el comportamiento desde el punto de vista del nivel de precios internacional de trigo. Conflicto internacional en Crimea, que involucra a Ucrania como un gran partícipe o participante del comercio mundial, genera una tendencia alcista en el precio de trigo. Por eso el Secretario de Comercio está trabajando en ese sentido. Nosotros tenemos en materia de trigo un consumo interno equivalente a 6,5 millones de toneladas. Las proyecciones cuantitativas han determinado que de 3,2 millones de hectáreas de superficie sembrada en la última temporada, tuvimos una proyección de 9,2 millones de toneladas efectivamente cosechadas. Eso implica todo un proceso de almacenamiento y también de liberación de parte de exportaciones. Ya se han autorizado 1 millón de toneladas de exportación. Falta 500.000 toneladas más. Y en ese contexto lo que quiero transmitir es que tenemos, teóricamente, de acuerdo a la cosecha de trigo, el trigo suficiente para abastecer los niveles de producción de molienda de trigo para lograr un acuerdo de precios sustentable. Y eso es lo que está haciendo la Secretaría de Comercio. Ahora, el precio del pan tiene tantos precios como lugares de producción exista, métodos de producción exista y tipos de producción de pan. Usted sabe que hay panes de más características más artesanal, más industrial. Y en ese sentido, el Secretario de Comercio va a definir en el transcurso de esta semana este nivel de precios para hacerlo público. Segundo, el tema de carne. Bueno, carne tiene un comportamiento de carácter estable en las últimas semanas y tenemos un proceso de negociación continua y monitoreo. No se han permitido autorizaciones de ninguna naturaleza en materia de precios cuidados. Eso incluye también los cortes de carne y otros precios. Medicamentos, los precios acordados son los que deben ser efectivamente cumplidos. En los casos en que efectivamente no se cumplen, nosotros tenemos que recibir las denuncias correspondientes para efectuar las intimaciones a los laboratorios, droguerías y farmacias. Nosotros tenemos información parcial respecto al comportamiento en determinado tipo de zonas geográficas. Por ejemplo, notificaciones del Colegio de Farmacéutico de la provincia de Buenos Aires respecto al grado de cumplimiento. Ahora, si existe efectivamente lugares en donde no se cumpla eficazmente este tema, provincias, áreas geográficas determinadas, con la denuncia correspondiente intervendrá la Secretaría de Comercio en virtud de que se trata de un acuerdo efectivamente establecido entre las partes. Nosotros tuvimos con anterioridad a la publicación de este acuerdo denuncias y en virtud de ello se produjeron las actuaciones correspondientes por parte de la Secretaría de Comercio. Ministro, Pedro Noel Romero de AN Digital, Agencia de Noticias. Primero, pedirle alguna precisión. ¿Tiene detalles de este proyecto para la fabricación de autopartes que se va a remitir al Congreso? ¿Se pueden conocer mayores detalles? Y una segunda pregunta está relacionada con el tema anterior de la colega, precios cuidados. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se clausure supermercados como pasó en Quilmes o en La Plata? Porque se exhiben todos los días imágenes televisivas de trampas, 1 y 1000 trampas de casi una mafia de supermercadistas
también los que cubrimos esas actividades lo notamos. ¿Qué debería pasar para que se exhiba un Estado fuerte y no débil? Parece que hubiera temor a la clausura, algo que no sucedió en los municipios de Quilmes y La Plata. Mire, hay una cuestión que es objetiva, por eso nosotros estamos analizando un marco jurídico de carácter integral que permita la efectiva aplicación de normas en materia de competencia federal y también en coordinación con las provincias argentinas. Tiene que ver precisamente con la coordinación para la aplicación de la ley de defensa de la competencia, de la ley de lealtad comercial, de la ley de defensa del consumidor e inclusive algunos aspectos que tienen que ver con la aplicación de la ley 20.680. Entonces, hay un problema de fuero y de competencia y en ese contexto precisamente estamos trabajando en un marco jurídico que permita garantizar la eficacia en la aplicación normativa de la ley. Eso es lo que nosotros pretendemos. Por eso se instrumentan multas, pero esas multas se recurren desde el punto de vista judicial y no se aplican en forma efectiva. Por eso creemos indispensable que en un nuevo marco jurídico se aplique el principio solve et repete, es decir, pague y después reclame, porque esa es la forma en donde las sanciones pecuniarias de carácter punitivo pueden ser instrumentados en forma inmediata. Y esto, lo que usted plantea, es parte de los problemas que impiden eficazmente la aplicación de la norma en forma contundente. No obstante lo cual, también es cierto que en el marco de la ley 25.156 la Secretaría de Comercio está actuando desde el punto de vista de la verificación de la instrumentación de los precios. Y es cierto que la Secretaría de Comercio también ha actuado rigurosamente desde el punto de vista de denuncias, aplicación de sanciones, de multas y a su vez también de acuerdos que permitan, desde acuerdo para el tema de precios difundidos hasta la instrumentación del programa Precios Cuidados, hasta la regulación en los procesos de formación de precios. Usted sabe que recientemente se publicó una norma por parte de la Secretaría de Comercio para empresas de más de 180 millones de pesos o más de 230 millones de pesos con el objeto de tener la presentación de la lista de precios en forma obligatoria. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de verificar el proceso de formación de precios en las cadenas de valor, precisamente para lograr que no se cometan abusos de posición dominante o abusos por parte de empresarios, industriales y comerciantes. Nosotros valoramos y ponderamos las actitudes de algunos y obviamente fustigamos duramente la actitud de muchos, porque en definitiva lo que se pretende siempre es endilgar la responsabilidad de un eventual aumento de precios al Estado. Pero el Estado, efectivamente, cuando otorga un subsidio para bajar el precio de la tarifa, que implica aumento del ingreso disponible al consumidor, al usuario, en definitiva lo que le está dando es mayor poder de compra. Y ahí es donde el empresario no debe abusarse del consumidor, porque acá se abusan remarcando alevosamente precios. Lo que nosotros hemos observado es perfectamente un comportamiento en la segunda quincena de febrero, hemos observado un comportamiento adecuado en el mes de marzo desde el punto de vista de estabilidad de precios y eso nos da un indicio de que con intervención, participación popular, conciencia colectiva del pueblo argentino, vamos generando las condiciones para lograr certidumbre, previsibilidad y estabilidad en el nivel de precio. Porque acá el problema finalmente es un problema de debate ideológico respecto al rol del Estado, respecto al rol del gasto público. Mire, se me pasó en dar la explicación de carne de un debate que tuve en el Senado. Y esto es un dato objetivo. Ustedes saben que desde el año 1875 el número de cabezas de ganado, el stock, era equivalente a 12 millones de cabezas de ganado bovino. Tuvo un crecimiento en forma sistemática y continua hasta el año 1976, en donde la República Argentina acumuló 61 millones de cabezas de ganado bovino. La sociedad rural, que siempre se manifiesta públicamente y que, a partir de una solicitada de apoyo a la dictadura militar el 24 de marzo de 1977, en virtud de que vamos a conmemorar el próximo lunes un nuevo aniversario de esta genocida dictadura militar que azotó
y agobió a este bendito país, resulta que la sociedad rural que apoyó a esa dictadura militar, lo que no dice es que el stock de ganado bovino bajó de 61 millones de cabezas de ganado bovino a 47 millones de cabezas de ganado bovino hasta el año 1986-87. O sea, muchos opositores nuestros que hoy fustigan la política ganadera de Argentina fueron corresponsables de la reducción del stock de ganado bovino. Y en la época de Néstor Kirchner llegó hasta 58 millones de cabezas de ganado bovino, o sea, un incremento. Y también quiero decir que las retenciones al trigo en el periodo de la gestión del gobierno del doctor Alfonsín llegó al 47%, información suministrada por el Ministerio de Agricultura. Entonces, muchos hablan, pero la historia es contundente. O sea, la historia es contundente respecto a lo siguiente: aquellos que permanentemente fustigan la política ganadera de este gobierno, finalmente apoyaron iniciativas de otros gobiernos que lo que lograron es reducir efectivamente el stock ganadero. Autopartes es un tema que está en proceso de análisis de una agenda legislativa que seguramente la Presidenta de la Nación la evaluará a partir de la semana próxima, y en virtud de ello tendremos la posibilidad de remitir al Congreso de la Nación. Les quiero transmitir porque son múltiples las iniciativas de muchos campos, y dentro de eso está específicamente esta iniciativa, que a su vez es una iniciativa que la promueve muy específicamente la Presidenta de la Nación. Así que estamos ya en los detalles técnicos. Estimamos nosotros que semana próxima haremos una evaluación final, y en virtud de ello los proyectos se irán remitiendo al ámbito del Congreso de la Nación. Porque, como ustedes saben, ahí hay que trabajar cuál es la Cámara de origen, sea senadores o diputados. Ministro, buen día. Jonathan de Felipe de Notinac. Dos consultas, si me permite. La primera, ingresamos en el 11º día de paro docente en la provincia de Buenos Aires y tenemos conflictos abiertos en distintas jurisdicciones. Usted ya se refirió con anterioridad en varias conferencias a este tema, pero quisiera preguntarle puntualmente si el Gobierno Nacional considera que equivocó la estrategia al demorar el cierre de la paritaria nacional, y si evalúa asistencia financiera extraordinaria al gobierno de Daniel Scioli para terminar con este conflicto. Y en otro orden de cosas, quisiera saber qué considera el Gobierno Nacional con respecto a la opinión de ciertos economistas ligados a la oposición, que señalan que con la actual evolución del índice de precios y si se da lugar a las demandas requeridas por los trabajadores en las paritarias, el Gobierno Nacional debería emprender una nueva devaluación del peso hacia mediados de año. Bueno, respecto al tema docente, no quiero afirmar lo que en múltiples oportunidades expresé, pero finalmente nosotros, vía negociaciones de carácter informal, hemos estado hablando desde el mes de diciembre en adelante. Lo que pasa es que no hubo posibilidades de articular mecanismos de consenso. Y como ustedes saben, esto es una competencia estrictamente provincial. No voy a repetir lo que dije en miles de ocasiones, pero simplemente es bueno pensar e informar nuevamente al pueblo argentino. Nosotros tenemos 863.000 aproximadamente docentes, 1.425.000 cargos, 43.000 establecimientos educativos, 13 millones de alumnos. En ese contexto, lo que nosotros fijamos como paritaria nacional es casi el 2%, o sea, cerca de 20.000 docentes, en virtud de que solamente se refiere a 8 jurisdicciones que estaban por debajo del piso correspondiente. Entonces, en realidad, la incidencia objetiva de la paritaria nacional se refiere al umbral mínimo o al salario testigo. Obviamente, la gran responsabilidad en los procesos de negociación tiene que ver con cada una de las provincias argentinas. Pero eso, como usted sabe, depende de factores políticos que inexorablemente conjugan un problema de tensión en el inicio de los procesos de negociación. Pero entiendo que objetivamente son cuestiones que, independientemente de la tensión, el debate deberán resolverse por parte de cada una de las jurisdicciones provinciales. En segundo lugar, la referencia que usted hace desde el punto de vista de analistas y economistas, usted sabe que esto es un tema recurrente. Primero critican una cosa, después critican otra, después se inventan otra. Esto es parte de lo que nosotros hemos observado claramente. Pero nosotros repetimos una cuestión. La agenda económica
tiene dos dimensiones, una dimensión de carácter internacional y una dimensión de carácter nacional. La dimensión de carácter internacional ha permitido observar desde la negociación de Repsol YPF con el objeto de lograr maximizar los mecanismos de colocación de financiamiento para cumplir el autoabastecimiento energético de una manera más acelerada, del mismo modo que la asociación de capitales como una herramienta indispensable para generar las condiciones de inversión, para producir más gas y petróleo y, en consecuencia, lograr incrementar la oferta y de esta manera lograr sustentabilidad desde el punto de vista comercial y de reservas. En segundo lugar, estamos con la invitación formal para el inicio del proceso de negociaciones con el Club de París a partir del 26 de mayo próximo. Y en tercer lugar, Argentina solamente tiene una cuestión que obviamente dirime en los tribunales internacionales, o mejor dicho, en Estados Unidos, que tiene que ver con la operatoria de bonistas no adheridos al canje, por una cuestión de litigiosidad, respetando claramente el principio de ejercicio de lo que prescribe nuestra Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio. Y en materia de agenda económica nacional, trabajamos muy claramente desde el punto de vista de la política cambiaria, coherente con la política monetaria, estimulando las tasas de interés, generando estabilidad en el tipo de cambio, generando las condiciones para, a través del Banco Central, promover herramientas que posibiliten el financiamiento de capital de trabajo, a los efectos de lograr condiciones también para que, al mismo tiempo de la política cambiaria y monetaria, tiene efecto fiscal en virtud de la percepción de ingresos y a partir de ahí la política de ingresos que tiene que ver con precios y salarios. Con precios estamos logrando resultados objetivamente comprobables y en materia de salarios las paritarias son libres en la República Argentina con el rol que tiene el sector público como empleador y el sector privado en el marco de su capacidad de negociación. Y creo que se están dando todas las condiciones. Al mismo tiempo, tenemos inversión extranjera directa promovida por el sector minero, también por la ejecución de financiamiento con infraestructura internacional, digamos BID, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social, y también observamos un comportamiento proyectado auspicioso desde el punto de vista de mayores ingresos de divisas provenientes del comercio exterior. De manera que las condiciones para Argentina son auspiciosas en términos de perspectivas de crecimiento en el marco de una tasa de desempleo que es la menor tasa de desempleo desde el año 1991. Así que lo que quiero transmitir aquí es, los analistas económicos no son neutrales, son sujetos que operan o por interés político o por interés de grupos económicos o por considerarse agentes encubiertos de determinado tipo de estrategias políticas, económicas y o financieras. Por lo tanto, el debate público es eso, es que cada uno de los actores pueda exponer su verdad en democracia. Nosotros tenemos un programa, pretendemos cumplir los objetivos y metas y lo estamos cumpliendo. Con respecto a la asistencia financiera, nosotros tenemos estimado aproximadamente por la ley 25.053, que es la del FONIC, más el Fondo de Compensación Salarial, aproximadamente 4.800 millones de pesos, más lo que hemos planteado como oferta asociado al presentismo, que son distintas partidas conforme a cómo se reglamenta entre 1.200 y 2.000 millones de pesos por cada partida de 1.000 semestral. ¿Está bien? O sea que eso implicaría que si efectivamente estas condiciones se instrumentan, nosotros tenemos una proyección cercana entre, esto depende de cómo se instrumente la reglamentación y la verificación, entre 8.500 y 10.000 millones de pesos en el año. Gracias.